Hola, soy Mi Jung Woo de la Universidad de Economía de los Estados Unidos. El 31 de marzo comenzaremos las noticias de la Bolsa de los Estados Unidos de hoy. Bienvenida a Mi Jung Woo, quien mantiene sin cambios la postura constante de los inversores en acciones estadounidenses hoy. Es el último día de marzo. El marzo de 2025 fue un mes extremadamente agitado que los inversores en acciones realmente no querrían recordar. Afortunadamente, hoy es el último día. Esperamos que el mercado de valores de los Estados Unidos muestre una actitud un poco más positiva en abril, que viene después de marzo. Hay varios gráficos en la pantalla ahora y entre ellos en la parte inferior hay uno llamado cambio porcentual promedio de todos los meses. ¿Qué es esto? Es un resumen de la historia pasada desde 1928 hasta 2025. Por lo tanto, calculé cuánto subiría o bajaría el mercado de valores de los Estados Unidos en promedio cada mes. Marzo generalmente no es un buen mes. Por supuesto, si ahora miramos el promedio, subió un 0,6%, pero en comparación con otros meses, se puede decir que fue un mes un poco débil. Por otro lado, a partir de mañana comienza un nuevo mes, abril, que ha subido en promedio un 1,32%. Este número es el segundo mejor del año. El mejor rendimiento fue en julio, con un aumento promedio del 1,7%, y después de julio, abril es el mejor mes del año. Por lo tanto, con la llegada de abril y el inicio de la primavera, es probable que veamos muchos eventos positivos en el mercado de valores de los Estados Unidos con el viento de primavera y esperamos con anticipación. Bueno, entonces comencemos con las grandes noticias de hoy, 31 de marzo. Antes de proceder con la transmisión de hoy, parece que hay dos anuncios importantes que necesito compartir con ustedes. Primero, el primer anuncio. Mañana es el primer día de abril y lamentablemente parece que tendré que hacer una transmisión en vivo el primer día de abril. De repente surgió un asunto que requiere que visite Londres. Lamento decir que la transmisión en vivo programada para el 1 de abril se pospondrá por un día. Y hay otro anuncio importante que hacer. Hice un anuncio en la pestaña de la comunidad de YouTube hace una hora. Estoy llevando a cabo un evento de libros electrónicos gratuitos para los miembros de la comunidad y los suscriptores. Recientemente aparecí en un canal de gran escala llamado Hawaii Selection y muchos de ustedes vieron la entrevista y dieron comentarios muy positivos. Aparecí en este canal y realicé una entrevista en la que resumí mi filosofía y estrategia de inversión en acciones estadounidenses, que recientemente he estado practicando, y que se presenta en mi libro The True Doctrine of United States Stock Investment. Muchas personas apreciaron este contenido, así que decidí convertir la historia en la que aparecí en un libro electrónico y distribuirlo a muchos de ustedes. Como se muestra, hay un periodo de solicitud antes de la distribución gratuita del libro electrónico. El periodo de solicitud comienza hoy y dura hasta el jueves 3 de abril y no es por orden de llegada. Se espera que el libro electrónico se envíe a todos los solicitantes el día 4 de abril. El proceso de solicitud es muy sencillo, como puede ver. Hay un enlace para solicitar. Si hace clic aquí, se le dirigirá a un simple formulario de solicitud. Solo tiene que llenar los campos con su situación y enviar la solicitud, y todos ustedes tendrán hasta el 4 de abril la esencia de la inversión en acciones en los Estados Unidos. Creo que podrán recibir este libro electrónico que contiene los puntos más importantes de varios contenidos en este libro. Y después de leer este resumen, si piensan que el contenido es realmente bueno, creo que sería bueno si compran el libro La esencia de la inversión en acciones en los Estados Unidos, que he compilado personalmente esta vez, a través del enlace de compra de la librería en línea o del libro electrónico y leen todo el contenido. Así que a todos ustedes, espero que tomen este resumen y libro electrónico que se distribuyen gratuitamente esta vez. Es la transmisión de mañana. Hoy también intentaré resumir y superar la turbulencia del mercado de valores de los Estados Unidos durante la última semana. Primero, si miras el S&P 500, cambia el periodo a una semana. En general se pueden ver acciones que han subido aquí y allá. Sin embargo, incluso en este caso, nuestras acciones de tecnología preocupantes, incluso entre ellas, si se observa una tendencia extremadamente pobre en la mitad superior, las tres principales acciones tuvieron que caer, como se puede ver. El viernes pasado recibí un golpe directo.
Si ajustas el periodo a un día, verás que un color rojo muy claro está cubriendo el mercado en general. Así que intenté relajarme durante una semana, pero mientras me desmoronaba, el mercado de valores de los Estados Unidos registró un menos en todos los sectores. Lo verás de esta manera. Si realmente observas los resultados de los últimos 5 días, verás que las microcapas, las acciones de pequeña capitalización, han caído un 33%, el Nasdaq 100 cayó un 2,47% y el S&P 500 cayó un 1,48%, mostrando una tendencia generalmente bajista en todos los mercados. Aunque observes los puntajes de los 11 sectores del S&P 500, el resultado es idéntico. La tecnología fue la peor, cayendo un 3,54%. El servicio de comunicaciones, incluyendo a Google y Meta, fue el segundo peor con una caída del 1,90 y 1%, seguido por los bienes industriales, menos 1,50 y 9%, y la atención sanitaria, menos 1,40 y 2%. Si miras hacia abajo, puedes ver que solo los bienes de consumo esenciales registraron un aumento, siendo el único sector en verde de los 11, lo que indica que fue el único sector que subió. Con 10 sectores cayendo a la vez, el índice S&P 500 ha caído drásticamente. 33, 59, de todos modos, de todos modos. Por lo tanto, ahora más del 66% de las 500 empresas del S&P 500 muestran una tendencia a la baja, lo cual es un estado extremadamente malo bajo observación. Lo siguiente es el índice de volatilidad. Hubo un tiempo en que se esperaba que el índice de volatilidad ahora rompiera por debajo de la línea promedio de 200 días y bajara, pero desafortunadamente, como pueden ver, ha rebotado desde los 200 días y ahora ha subido hasta 23,95. Si el 23, el ambiente del mercado, es peligroso, así podemos hacer una evaluación. Ahora, si el índice de volatilidad aumenta rápidamente, el mercado no puede mostrar una tendencia estable. Lo verás de esta manera. Por lo tanto, el índice de miedo y avaricia también habrá caído. Hubo un tiempo en que subió al nivel de miedo. Ahora ha bajado a 22 y el miedo extremo está cubriendo el mercado una vez más. A continuación tenemos el Market Score proporcionado por Chaucer. El Market Score todavía es normal hasta ahora. Oscila cerca de 46. Aquellos de ustedes que vieron la transmisión de la aparición del representante Kim Il-jung la semana pasada sabrán, pero el representante Kim Il-jung no está en la etapa de comprar acciones hasta que este puntaje caiga hasta la etapa de distribución. Así es como lo evalúa. Por último, he aquí el puntaje del tráfico de la semana anterior. El lunes y el viernes, cuando el precio de las acciones cayó mucho, el top pick de América, excepto por un solo tipo, todos registraron un menos. Celestica fue el peor con un menos 13,82%. El segundo peor fue Cred Technology con un menos 12,58%. Broadcom con un menos 11,76%. Enode Data con un menos 10,59%. Vistra con un menos 8,83%. Talen Energy con un menos 8,07% y Nvidia con un menos 6,82%. 6,50%. 5,89%. Palantir un 5,62% y 4,80%. Bitcoin también bajó un 4,28% a 81.450. 4,07%, 3,27%, Next Tracker un 2,53%, Amazon un 1,78% y Bito un 1,32%. La mayoría mostró una tendencia negativa. La semana pasada solo Tesla registró una tendencia positiva, con un aumento del 5,97%, siendo el único valor alcista. ¿Cuál fue la tasa de caída del mercado de valores de Estados Unidos la semana pasada? En realidad, la mayoría se formó durante el viernes. Por ejemplo, en el caso de Nasdaq Composite, mostró una tendencia muy mala al caer un 27% solo durante el viernes. Bueno, primero vamos a examinar por qué el ambiente del mercado de valores de Estados Unidos el viernes pasado se volvió repentinamente peligroso. Como muchos de ustedes ya saben, el viernes pasado se anunció un indicador económico muy importante. Es el PCE que conocemos bien. PCE es la abreviatura de Personal Consumption Expenditure, lo que normalmente llamamos gasto de consumo personal. La razón por la que este informe es importante es porque es el contenido del informe en el que más confían y es significativo anualmente, si lo ven de esta manera. Aquí en la tabla está todo organizado de manera detallada. Si miras la parte superior, el índice de PCE ahora es month over month, es decir, se compara con el mes pasado. 0,3% el precio de los PCE ha subido en comparación con el mes pasado. Puedes verlo de esta manera.
La expectativa del mercado también fue de 0,3. Y si miras la parte inferior, el índice de PC ahora es año tras año, es decir, se compara con el año pasado, ha subido un 2,5%, esto también coincide con las expectativas. Hasta aquí no hubo problemas, pero lo crucial es el PC central, aquí es donde entra en juego. Un producto alimenticio extremadamente volátil y excluyendo la energía y recalculando una vez más. Este es el indicador económico más confiable y consistente a nivel anual, si lo analizas de esta forma. Esto es crucial, lo que denominamos PC de origen. Este índice de PC de origen ha subido velozmente a 0,4% respecto al mes anterior. Y la expectativa del mercado fue superada en un 0,3% y en comparación con el año pasado el 28%, mientras que la 27%. Por lo tanto, el índice de precios más importante fue un poco más alto que las expectativas del mercado, lo que intensificó un poco más la preocupación por la inflación. Aunque no sea el caso actual, ten en cuenta que la política fiscal no se implementó completamente. La razón más alarmante de los aranceles es la alta probabilidad de que la inflación se acelere de nuevo en el futuro, y el mercado tiene esta expectativa. Pero incluso antes de que los efectos de los aranceles se manifiesten en la realidad, ya se espera que los precios de las PC aumenten. Finalmente terminó. La expectativa de que la inflación aumentará demasiado en el futuro ha causado miedo entre los inversores, si lo ves de esta manera. Bueno, pero eso no es todo. Había otro problema. Si miras aquí abajo, verás algo llamado Real Consumer Spending, que se refiere al gasto del consumidor. Real significa que se ha ajustado por inflación. Por lo tanto, puedes considerarlo como el gasto del consumidor ajustado por inflación, en comparación con el mes pasado 0,1%. Pero el problema es que el mercado esperaba que el gasto del consumidor aumentara alrededor del 0,3%. Por lo tanto, el gasto del consumidor fue significativamente menor de lo esperado. Por lo tanto, la inflación continuó como estaba y el gasto del consumidor actualmente ha disminuido en lugar de aumentar. Entonces, ¿qué significa esto? El peor escenario que temíamos está llegando. Llamamos a este fenómeno, donde la inflación sube como la inflación y la economía se estanca como la economía, esta inflación. Por lo tanto, el informe de PCE anunciado el viernes pasado. Por lo tanto, muchos inversores sintieron la posibilidad de que llegara la estanflación, lo que les causó miedo. Por lo tanto, es comprensible que muchos inversores pensaran que ya no podían soportarlo, que tenían que deshacerse de todas sus acciones. En tal situación, Goldman Sachs, una de las principales instituciones de los Estados Unidos, actualizó su opinión. Intentaremos resumir lo que están diciendo en este artículo. Se pronostica un alza en la inflación, una disminución del crecimiento y mayor riesgo de recesión económica. Es bastante negativo solo con ver el título, ¿verdad? Sin embargo, permítanme resumir al final. No creo que la última predicción de Goldman Sachs sea tan mala. Eso es lo que pienso personalmente. Esta semana, dependiendo de la decisión sobre la última política del presidente Trump, Goldman Sachs está a la espera. Se espera que la imposición de aranceles agresivos pueda inflar la inflación y el desempleo y casi estancar el crecimiento económico. Goldman Sachs ahora espera que los aranceles aumenten al 15%. Esa es la expectativa general. Si el presidente Trump anuncia aranceles más altos el jueves, parece más probable el escenario de riesgo anterior. Por lo tanto, estamos entrando en una situación de riesgo significativamente mayor, con una predicción negativa. Sin embargo, solo Goldman Sachs. Pero si consideramos los productos extranjeros y los países extranjeros, al final indican que la inflación promedio se reducirá en un 9%. Ernst Hatchus, jefe de investigación de inversiones globales, se retira. Seguimos creyendo que los participantes del mercado que están en riesgo, debido a los impuestos del 1 de abril, son mayores de lo que se esperaba anteriormente. Por lo tanto, el riesgo de inversión para los aranceles que se anunciarán esta vez es mucho mayor de lo que se pensaba. ¿Estamos presentando una opinión negativa? Primero, en relación con la inflación, Goldman Sachs excluye los precios de los alimentos y la energía, es decir, el indicador de inflación subyacente podría aumentar hasta un 3,5% en 2025, transmitiendo esta opinión negativa. Si eso sucede, esto se debe a que la estimación anterior era del 3,0%, por lo que podría 0,5% se puede entender de esta manera. Como muchos saben, en los bonos el objetivo es el 2,0%.
No es bueno que suba mucho más del 2.0%. Esta es la perspectiva presentada esta vez, pueden verlo así. Si la inflación aumenta como resultado, también es probable que la tasa de crecimiento económico se debilite. La tasa de crecimiento del primer trimestre, calculada anualmente, es del 0,2% y la tasa de crecimiento anual es del 1% según se informa. Bueno, ¿qué significa la tasa anual aquí? Es la expectativa del mercado de que la tasa de crecimiento del primer trimestre será extremadamente baja. ¿Por qué? Cuando calculamos el Producto Interno Bruto, los ingresos son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque después de deducir los gastos de los ingresos, ya sea el gasto de los consumidores, la inversión o el gasto del gobierno, se suma a esto. Pero en el primer trimestre hubo una gran cantidad de ingresos porque se dijo que se aumentarían los impuestos, por lo que muchos importadores aumentaron sus ingresos a gran escala. Esto es el primer trimestre de 2025, por lo tanto el crecimiento económico será muy bajo. Además, si sumas 4 aquí, es la tasa anual, por lo que el crecimiento del primer trimestre es muy bajo en términos anuales. Es casi cero, el 0,2%, ¿verdad? Y cuando vemos un año desde el cuarto trimestre de 2024 hasta 2025, esperamos un 1%. Por lo tanto, se puede entender que la tasa de crecimiento económico se ha inflado significativamente debido a la inflación actual. La tasa de crecimiento anual del 1% representa una 0,5 puntos porcentuales de la 1.5%. Así debes interpretarlo. Goldman Sachs predice que la tasa de desempleo subirá hasta el 4.5% según sus pronósticos. Esta predicción también es 0,3 puntos porcentuales inferior a la anterior. Antes se pronosticaba una estabilización alrededor del 4.2%, pero eso no ocurrió. Se prevé que la tasa de desempleo suba al 4.5%, reflejando una perspectiva negativa. Goldman Sachs, al considerar estas previsiones, indica que la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses ha aumentado del 20% previsto anteriormente al 35%, así lo ha revelado. Sí, la probabilidad de recesión ha aumentado rápidamente del 20% al 35%. Suena bastante negativo, ¿no es así? Sin embargo, el 35% no es necesariamente un número alto. Por lo tanto, creo que sería mejor considerar que la probabilidad de evitar una recesión o de no enfrentar una recesión es de un enorme 65%. Bueno, lo siguiente es una predicción relacionada con la tasa de interés. Los economistas de Goldman Sachs no creen que esto suceda esta vez. Esto significa que, aunque se habló de estagflación antes, Goldman Sachs predice que la posibilidad de que ocurra es extremadamente baja. En realidad es Goldman Sachs. Goldman Sachs predice que la Reserva Federal aumentará las tasas de interés 3 veces este año. ¿Es posible que bajen las tasas 3 veces? La inflación no es un riesgo tan grande, está avanzando de esta manera. Se espera un ajuste al alza desde la anterior predicción de 2 recortes de 0,25% cada uno. Actualmente, el indicador de tasa anual también predice que habrá alrededor de 2 recortes de tasas este año. Además de eso, Goldman Sachs predice que puede haber al menos una reducción adicional. Los economistas de Goldman Sachs han adelantado una reducción de tasas en 2026 a 2025 en sus pronósticos de la Reserva Federal y como resultado predicen reducciones de tasas consecutivas en julio, septiembre y noviembre de este año. Para resumir en una frase de Michigan, interpreto que las expectativas de Goldman Sachs mencionadas en este artículo son en realidad bastante pesimistas. Por un lado, Goldman Sachs predice que la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses aumentará del 20%, previamente esperado al 35%. La probabilidad de recesión supera el 35%. Es posible interpretar que si el mercado de valores de Estados Unidos cae más del 20% de manera constante, este descenso puede considerarse como una corrección y no una recesión. Ya hemos caído alrededor del 10%, pero existe la posibilidad de que podamos caer un 14% a 16% adicional desde aquí. Sin embargo, incluso entonces, normalmente vemos un mercado bajista cuando ocurre una recesión o cuando se presenta un ciclo de aumento de las tasas de interés. Por lo tanto, si la predicción de Goldman Sachs es correcta, es decir, una probabilidad del 35% significa que hay un 35% de probabilidad de entrar en un mercado bajista. Por ende, se puede interpretar negativamente. ¿Qué más opinan los economistas de Goldman Sachs? Se predicen 3 aumentos consecutivos de las tasas de interés en julio, septiembre y noviembre de este año.
Si se confirman, es probable que el mercado de valores de Estados Unidos vuelva a subir. No te preocupes por la Reserva Federal. Hay un dicho: si la Fed baja las tasas, confía en ella e invierte en el mercado alcista. Así se puede interpretar. Por lo tanto, también es posible interpretar que este mercado bajista no es un mercado de osos, sino un mercado de ajuste. Como he mencionado varias veces, si observamos la historia estadística del mercado de valores de los Estados Unidos, el ajuste se recupera en un promedio de 4 meses. Por lo tanto, si la predicción que hice esta vez para Goldman Sachs es correcta, eso significa que no estamos buscando un mercado bajista. Además, si la Reserva Federal reduce las tasas de interés 3 veces en 2025, inevitablemente terminará con un ajuste, no un mercado bajista. Si eso sucede, normalmente se puede recuperar el equilibrio en solo 4 meses, lo que permite mantener una mentalidad positiva. La pantalla muestra el rendimiento de las acciones estadounidenses. Es sumamente deprimente. El S&P 500 ha caído un 1,13% en el caso del Nasdaq. El índice de futuros está actualmente cayendo un adicional del 1,34%. Bueno, hay una razón por la que el ambiente no es bueno desde el lunes, y es gracias al presidente Trump una vez más. El presidente Trump hizo otro comentario el domingo, lo que provocó que el mercado de futuros se desplomara el lunes. Este es el contenido del artículo, veamos qué dijo esta vez. Los futuros de las acciones estadounidenses están cayendo esta semana ante la inminente imposición de nuevos aranceles amplios después de que el presidente Trump dijo que las empresas automotrices extranjeras no se preocupan en absoluto por subir los precios debido a los aranceles adicionales. No le prestan atención en absoluto. Si los precios de los automóviles extranjeros suben, la gente comprará automóviles estadounidenses, dijo el presidente Trump en una entrevista con NBC News el sábado. Dijo que si los precios suben, la gente compraría autos fabricados en Estados Unidos y que hay muchos, lo cual es una afirmación audaz dependiendo de cómo se mire. Un nuevo impuesto del 25% sobre los automóviles y las piezas de automóviles importados. Se espera que el presidente Trump anuncie aranceles más altos sobre las importaciones desde muchos más socios comerciales de Estados Unidos el próximo lunes 2 de abril, que se espera que entre en vigor el siguiente jueves. Por lo tanto, hay muchos eventos importantes esta semana, entre ellos el arancel del 2 de abril y otro arancel el 3 de abril. Se espera que el arancel del 25% sobre los automóviles entre en vigor. En resumen, si lo ves así, debería estar claro. Además, la semana pasada, el arancel mutuo fue más limitado y menos severo de lo anticipado, generando expectativas de que se suavice, según un informe. En enero pasado, el Wall Street Journal informó noticias negativas de que la administración Trump estaba considerando un alto arancel de hasta el 20% para casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. El presidente Trump mencionó nuevamente el Air Force One en enero, mientras estaba en su avión. Reafirmó a los periodistas que comenzaría a imponer aranceles comerciales a todos los países. Gracias a eso, ahora las tasas de interés están cayendo drásticamente. Solo tienes que verlo de esta manera. El Bitcoin también está cayendo drásticamente, llegando hasta los $8,200. La incertidumbre sobre la inflación debido a la política fiscal de Trump es alta, según el informe Índice de Precios de Consumo Personal de la semana pasada, que muestra una inflación extremadamente elevada. Asimismo, los decepcionantes indicadores económicos mensualmente anunciados socavan la confianza de los inversores. Por lo tanto, hay una creciente preocupación por la estagflación, donde la tasa de inflación aumenta y la tasa de crecimiento se estanca. Se puede resumir así. En una entrevista con NBC News, Trump afirmó que criticó el contenido del informe de Wall Street de la semana pasada. Se informó que advirtió a las compañías de automóviles estadounidenses que no aumenten los precios debido a los impuestos, pero negó esto. Trump dice esto. No, nunca he dicho eso. No me preocupa en absoluto si comienzan a comprar autos fabricados en Estados Unidos y suben los precios. Así lo declaró. El portavoz de la Casa Blanca aclaró después que el presidente Trump se refería a un incremento en los precios de los autos extranjeros, según detalló. En este sentido, tengo la opinión personal de que Trump necesita un poco de restricción. No suelo hacer comentarios políticos en la emisión, pero no creo que sea demasiado desde mi punto de vista personal. Considero inapropiado que un funcionario público se convierta en secretario de Estado, miembro del Parlamento o presidente. Y al final, los funcionarios públicos son pagados por los ciudadanos, ¿no?
Por lo tanto, creo que es correcto dirigir ese grupo en la dirección que los ciudadanos quieren. Últimamente, me he estado preguntando cuántas personas entre los ciudadanos estadounidenses actuales estarán satisfechas con la administración de Trump. ¿A qué me refiero con eso? Si los precios suben o bajan, no me importa. Preferiría que no se vendieran importaciones extranjeras. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿realmente los consumidores estadounidenses solo quieren comprar autos fabricados en Estados Unidos? No es así. Las personas en Estados Unidos quieren conducir autos coreanos, Toyotas, y no solo eso, quieren conducir buenos autos importados de Europa, como Bentley o BMW. Pero es correcto que Trump, como funcionario público, tenga el poder de bloquear unilateralmente este tipo de derechos. Personalmente, quiero expresar una opinión algo negativa. De todas formas, los economistas y analistas, es dudoso que las automotrices estadounidenses puedan evitar subir los precios. Las piezas de automóviles importadas se vuelven objetivo de impuestos, por lo que las empresas automotrices en Estados Unidos tendrán que aumentar los precios debido al incremento en el costo de las piezas. Prevalece un panorama negativo. Especialmente, los analistas de Morgan Stanley predicen que los precios de los automóviles pueden aumentar en promedio del 11% al 12% para compensar los costos de los aranceles. Incluso si Trump puede asegurar que las empresas automotrices mantengan los precios estables, esto tendría un impacto negativo en las ganancias de la empresa. Ya sea que aumenten los precios o disminuyan las ganancias, es uno de los dos. Por lo tanto, esto tendrá un impacto realmente negativo en la industria automotriz. Porque incluso si no es así, es muy probable que presione los márgenes muy bajos, como se ve en Magna Steyr. En el memorándum del fin de semana, Stillings de SPI Asset Management dice: seamos realistas. Los precios de los automóviles en Estados Unidos están subiendo, la demanda y la oferta están congeladas, por lo que si los precios siguen subiendo, los consumidores finalmente no comprarán tantos automóviles como antes. Esto confirma claramente que se está moviendo de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda. En una entrevista el sábado, Trump afirmó que planea mantener agresivamente la nueva tarifa. Las tarifas sobre México y Canadá han sido eliminadas, pero es muy poco probable que las tarifas programadas para el 2 de abril se retrasen, así lo mencionó. Solo hay disposición para negociar si otros países pueden ofrecernos un gran valor a cambio. Por lo tanto, reiteré mi firme decisión de no comprometerme. A estas alturas es necesario que los ciudadanos estadounidenses comiencen a cuestionar y presionar a Trump. Como mencioné antes, los funcionarios públicos son personas que trabajan para el pueblo. Sería bueno si los ciudadanos estadounidenses pudieran transmitir un mensaje claro a Trump, quien está trabajando para ellos, sobre lo que quieren en este momento. Y personalmente me gustaría que el presidente Trump aclarara su posición y sus temas en un futuro cercano. Sí, parece que cuanto más avanza el problema de la administración Trump, más se agrava. Por lo tanto, planeo compartir un contenido especial que podría ser útil para todos ustedes en este punto. Me gustaría compartir con ustedes una de las claves más importantes en la situación actual. Probablemente muchos de ustedes recordarán vívidamente el mercado de valores de 2022 que había estado en constante alza. El mercado bajista de ese tiempo, la razón era increíblemente simple. Fue el ciclo de aumento de tasas de interés anuales que se inició a medida que la inflación continuaba. En ese momento, la Reserva Federal de los Estados Unidos realizó un ciclo prolongado de aumento de tasas de interés. Comenzó en marzo de 2022 y continuó durante casi un año y medio hasta julio de 2023. Como se observa, las tasas de interés se incrementaron frecuentemente durante un periodo muy prolongado. Comenzó en marzo de 2022, luego en mayo, junio, julio, septiembre, noviembre, diciembre y luego en 2023 en febrero, marzo de 2022, mayo, julio. Debido a que aumentaron las tasas de interés sin descanso, el mercado de valores no tuvo más remedio que reaccionar, así es como deben verlo. En 2024, finalmente, cambiaron la política hacia la reducción de las tasas de interés. La Fed recortó por primera vez las tasas de interés en 2024 el 18 de septiembre de ese año. Así podemos recapitular la situación de las subidas y bajadas de las tasas de interés durante ese tiempo. Bueno, aquí quiero destacar un punto extremadamente importante. Debido al aumento continuo de las tasas de interés desde marzo de 2022 hasta julio de 2023, ¿qué sucederá con el mercado de valores de los Estados Unidos? Basado en el S&P 500, el mercado bajista cayó continuamente hasta un 25%.
Entonces, ¿en qué punto entre el 1 y el 12 se encontraba el fondo del último mercado bajista mencionado anteriormente? Este es el acertijo de hoy, te lo mostraré de nuevo. Bueno, desde el número 1 hasta el 12 se muestra un continuo aumento en el precio del oro y ahora comienza a disminuir. ¿Cuál crees que fue el punto más bajo del mercado bursátil estadounidense? Si observas, la tasa de oro sigue subiendo hasta el número 11, lo que indica que fue alrededor de julio de 2023 cuando el mercado de valores de Estados Unidos finalmente tocó fondo. ¿O fue en 2024 cuando la Reserva Federal de Estados Unidos decidió la primera reducción de tasas cuando finalmente tocó fondo? Esa es la pregunta de hoy. Muchos de ustedes ya saben la respuesta. Bueno, como pueden ver, el fondo estaba justo aquí. Esto ocurrió el 12 de octubre 2022. Bueno, pero el 12 de octubre 2022 tiene un significado muy importante. Volvamos y veamos. Si es 12 de octubre 2022 está entre el quinto y el sexto. Bueno, el mensaje que quiero transmitirles a todos ustedes está justo aquí. Aquí se revela una valiosa lección sobre inversiones. El 12 de octubre 2022 marca el punto medio en el ciclo de tasas de interés del último año fiscal. Así, el mercado de valores siempre refleja la economía real y las circunstancias especulativas. Ese periodo es muy difícil de determinar, casi imposible diría yo. Por eso se dice que es difícil determinar el momento adecuado en el mercado de valores. El origen de la caída de este año 2025 es la administración Trump, y como podemos sentir mientras seguimos leyendo los artículos, el problema de la administración Trump se está intensificando, y es difícil prever dónde terminará. No sabemos cuánto tiempo tendremos que sufrir debido a la administración Trump en el futuro. Entonces, incluso ahora, para proteger el capital de inversión existente, muchos inversores están vendiendo todas sus acciones y saliendo del mercado de valores de los Estados Unidos hoy. Por eso, la tasa de rendimiento actual es tan baja. Parece que hay muchos inversores que deciden que ya no pueden continuar y que deben vender todo ahora para proteger su capital de inversión, ya que el problema fiscal actual podría empeorar. ¿Los inversores que recuerdan la historia bursátil estadounidense lo saben? La base de esta corrección es que es muy probable que surjan problemas antes de que se resuelva el problema fiscal de Trump. Y otra cosa que sabemos por la historia es que la recuperación ya ha comenzado antes de que la situación macroeconómica alcance su peor momento. Aunque la situación sigue empeorando, al final las acciones siempre progresan. Por lo tanto, nadie sabe cuándo será el peor momento. Eso podría suceder la próxima semana, el próximo mes o en 3 meses. Lo crucial es que, aunque la situación empeore, no implica que el mercado bursátil seguirá el mismo camino. Necesitamos recordar esta parte. ¿Por qué? Porque, como en esta ocasión, la historia del mercado de valores de los Estados Unidos se repetirá y sería bueno que mantuviéramos cierto nivel de expectativa de esta manera. El contenido preparado para hoy es la imagen del mercado de valores de los Estados Unidos de hoy. Hasta ahora hemos escuchado muchas opiniones de expertos no convencionales sobre el mercado de valores de los Estados Unidos, pero a partir de ahora intentaremos escuchar juntos la opinión de un experto en el campo, BlackRock's Loomis. Finalmente, veamos qué opinión tiene Rick Rieder, el famoso y principal inversor de BlackRock, sobre la situación actual. Le pedimos que preste mucha atención a sus palabras. La transmisión concluye aquí. Gracias por acompañarnos en la última de marzo. Y como mencioné antes, parece que tendré que tomar un descanso de la transmisión mañana. El 2 de abril recopilaré varias informaciones que pueden ayudar en sus actividades de inversión y volveré a visitarlas. ¿La situación está continuando muy difícil? A pesar de la difícil situación, cuiden su salud mental y continúen invirtiendo de forma saludable. Lucharemos juntos hasta el día en que todos nos retiremos, invirtiendo en acciones estadounidenses. Que tengan un día feliz, gracias. Aquí está otra actualización mensual. La tendencia continúa en la última hora de negociación. La persona con la que estás hoy es Rick Rieder, el principal inversor en BlackRock Global. Rick, bienvenido. Como mencioné anteriormente, las acciones están bajando y las tasas de rendimiento de los bonos están subiendo, pero no hay grandes cambios en la entrada de capital fijo en el mercado de bonos. ¿Qué piensa sobre los titulares recientes relacionados con las finanzas? ¿Qué piensa sobre cómo el mercado generalmente reacciona de manera sensible cuando estos titulares aparecen muy rápidamente y de manera intensa en los últimos meses? Usted mencionó correctamente la incertidumbre. El mercado detesta la incertidumbre.
Por eso, como usted sabe, siempre sostengo que el mercado puede hacer una cosa a la vez. Es como si estuvieran debatiendo sobre los impuestos y nada más, y tuvieran que responder a cada momento. Como saben, están sucediendo muchas cosas económicamente. Por eso creo que hay aspectos que se han salido de los impuestos y, como saben, esto está creando incertidumbre. Y el hecho de que el presidente del Departamento de Política tenga la intención de tener un periodo de transición para implementar los cambios, no sabemos cuánto impactará económicamente. Y hay algo que estamos observando muy de cerca. Si miras los datos de la sala de director ejecutivo hoy, ha caído enormemente. Al inicio del año había mucho optimismo, pero ahora se ha calmado. No obstante, eventualmente se recuperará. Actualmente, si las empresas retrasan la emisión de bonos, la consolidación de ingresos y el desarrollo de investigación, esto afectará a la economía. Además, la disminución del consumo puede afectar, pero está más influenciado por la capacidad de recuperación que por la política, por lo que finalmente aumentará de nuevo. Sin embargo, debemos tener cuidado. Los datos de los próximos meses podrán mostrar cómo reacciona el mercado. Si eres un director ejecutivo de una empresa o un inversor, podrías querer reducir un poco la volatilidad de tu beta y cartera. Observa cómo evoluciona y ubícate en el sitio adecuado en el instante preciso. Incluyendo el momento de negociar en el mercado, la volatilidad se detiene. No solo cuando el mercado está en alza, no solo cuando está en baja, sino también los viernes y al comienzo de esta semana cuando el mercado se disparó, es lo mismo. Si tiene preguntas sobre la salida de capital que mencionó, hoy recibí datos de Caxix en Timés, pero el número de núcleos de Caxix disminuyó en 0,3%, lo cual fue una disminución inesperada. Este es un número con mucha variabilidad. Puedes ver cuánta variabilidad tiene este número en el gráfico, cuánta variabilidad tiene. Puedes ver cuánta variabilidad tiene este número en el gráfico. Si realmente rastreamos las últimas 2 o 3 semanas, una de las razones por las que el mercado de tasas de interés no pudo respaldar los datos concretos es que hay algunas cosas menores. Los datos fueron realmente buenos, es algo emocional. La encuesta Institute for Supply Management, la confianza del consumidor, el índice de ventas al por menor, la encuesta fue bastante dura y los datos duros fueron bastante buenos. Sin embargo, como mencionaste, si la gente ve que los datos duros que causan preocupación comienzan a desmoronarse un poco, si la gente ve que los datos duros que causan preocupación comienzan a desmoronarse un poco. No creo que estemos a punto de entrar en una recesión, pero en las próximas semanas las empresas estarán de brazos cruzados y todos estarán esperando. En las próximas semanas, tal vez incluso meses, no habrá muchos datos para respaldar la teoría de la recesión. Por eso, una de las razones para manejar el riesgo en los próximos meses. Si se presentan otras circunstancias, creo que la economía estará en buen estado y será más estable a medida que nos orientemos hacia los servicios. Sin embargo, creo que todos deberíamos ser un poco pacientes durante las próximas semanas. Teniendo en cuenta este tipo de volatilidad, seguimos observando de cerca los datos económicos. Probablemente veremos cierta volatilidad allí. ¿Qué significa todo esto en el contexto de un portafolio? ¿Qué debería estar buscando si soy un inversor en acciones? Por lo tanto, para empezar, todos están reduciendo la beta, aumentando el efectivo y, como lo hice hoy, tratando de agregar diversidad a su cartera. Al final, el mercado reaccionará. ¿Qué significa diversidad? Me gusta invertir en oportunidades de crecimiento cuando el mercado está bajando. Es un buen momento para invertir en estas oportunidades para futuros beneficios cuando la gente comienza a caer en pánico. Una forma de abordar esto es acumular efectivo en su cartera, pero también necesita una posición defensiva para contrarrestar las subidas. La imposición repentina de impuestos puede generar inseguridad en las personas. Sin embargo, una vez que los datos se hacen públicos, las personas tienden a evitar percibir el riesgo antes de que ocurra el evento. Sin embargo, ver las noticias suele provocar una sensación de inseguridad y preocupación por tu dinero, independientemente del contenido. Por eso estoy nervioso. Estoy comprando especies con potencial de ganar en la bolsa de valores. Piensa en lo que está sucediendo en el mercado de valores hoy. El mercado está subiendo y el Tesoro tiene que emitir una cantidad considerable de deuda. La tasa de interés no puede ser controlada debido a la alta inflación. ¿Qué deberíamos hacer entonces? El oro y el efectivo son buenas opciones seguras. Sin embargo, la mejor solución es reducir la exposición a activos muy volátiles. Rick, quiero hacer otra pregunta sobre el gran esquema. Finalmente,
La conversación profunda que tuve contigo fue unos días después de las elecciones, durante la conferencia de inversión a gran escala, y las personas de las que hablamos allí eran muy pesimistas en general. Hablamos sobre la nueva administración del Tesoro. Los directores ejecutivos eran pesimistas, el sector empresarial era pesimista y, sorprendentemente, el presidente Trump dijo que este tipo de histeria vendría a los Estados Unidos. ¿Esa histeria ha terminado ahora? ¿Esa idea ha muerto? El ambiente actual es completamente diferente al punto del que hablamos. Esa era la sensación hace unos años. En mi experiencia, no creo haber visto nunca que el espíritu de un animal se transfiera tan rápidamente a otro animal en la misma especie. Eso sucedió y sigue sucediendo hasta ahora. Por eso, señor presidente, en mi opinión, el Ministerio de Finanzas ha explicado su intención de pasar por un periodo de transición para ir en una dirección diferente. Creo que al final sucederán cosas buenas, pero creo que debemos tener la intención de cambiar. Al mismo tiempo, Fed no invertirá mucho en activos en el mercado activo debido a la alta inflación y la reducción de las tasas de interés. Por lo tanto, estamos en ese periodo. Creo que el dinero en efectivo, es decir, el dinero que las empresas tienen en reserva, será útil desde el punto de vista de la inversión. Solo será pospuesto por un momento. Y creo que las personas deben resistir este periodo incierto hasta que se den cuenta de que la economía de los Estados Unidos estará bien. Si operas una gran empresa como Asia Pulp y Paper, hay fluctuaciones internacionales, canales de distribución y M&A, pero debes esperar un momento. No creo que haya desaparecido. Simplemente creo que está en un estado de estasis. ¿Qué consejo daría a los inversores de capital que están lamentando su pérdida en este momento? Si fuera yo, invertiría en oro. Cuando considero la perspectiva anual, no parece que la tasa de interés se moverá más. Aún es posible acumular ganancias en el portafolio. Por ejemplo, tenemos el fondo cotizado en bolsa BNKT, donde el flujo de efectivo sigue siendo sólido. Con esto, podemos crear un portafolio con una tasa de rendimiento de aproximadamente el 65%, construyéndolo sin desviarnos demasiado de la línea de rendimiento. Debido a que muchas empresas han refinanciado su deuda después de la corona mediante la emisión de bonos, la calidad crediticia es más fuerte que nunca. Me enfocaré en conseguir ingresos estables. Piense si puede obtener 65% y ganancias este año. En una época en que el mercado de valores se mueve como ahora, los ingresos estables son atractivos. Creo que ahora es un periodo de auge porque tuvimos que vender nuestras ganancias de capital a largo plazo al 35% durante varios años. Ahora que las tasas de interés no pueden bajar más y el Banco Central Europeo se moverá aún más, podemos comprar activos. La rentabilidad y la estabilidad pueden no ser emocionantes, pero son atractivas. Y podría parecer aún más atractivo cuando se considera la situación económica en los Estados Unidos. Esto es lo que hemos discutido en el pasado. Mientras se resuelve el problema fiscal, lo siguiente será inevitablemente aumentar todos los problemas fiscales de los Estados Unidos. Hoy, en la reunión prevista, nos enteramos de que el Departamento de Finanzas básicamente tiene que resolver la deuda hasta que el dinero se agote en agosto o septiembre. También se están realizando otros cambios de nombre. Señalaste el problema más grande. Hay demasiada deuda y la cantidad de deuda que tenemos que pagar es demasiado grande. Lo que el gobierno quiere hacer es reducir el gasto y controlar la deuda. A veces para llegar allí debemos endeudarnos y comprometernos un poco. Realmente no me gusta, pero a largo plazo será útil. Por eso creo que ahora deberíamos centrarnos en los ingresos. Es bueno mantener un estado estable a corto plazo. Extremadamente. Esto crea un mejor rendimiento desde otro lado. Sin embargo, el mayor riesgo no es solo la deuda en sí, sino el enorme costo de servir la deuda. Debido a que las tasas de interés no pueden reducirse, el monto de la deuda sigue aumentando. Por lo tanto, sabemos que debemos resolver este problema. Quiero reafirmar esa intención. Si se observa por primera vez la discusión con los funcionarios en general, como el Ministerio de Finanzas o la Asamblea, se puede ver que se está formando un elenco de personajes. Voy a mantener un ojo en eso. Volveremos a verificar la respuesta del mercado en ese momento. Gracias por su cooperación. Gracias.